Hola, bienvenidos. Estamos en un minuto, aquí, desde esta aula del pensamiento, para hablar sobre temas trascendentales, temas importantes que tienen que ver con nuestra sociedad. Y por supuesto que el tema del acuerdo de paz sigue siendo un tema muy actual, un tema sobre el cual hay múltiples miradas, un tema sobre el cual hay análisis macro, pero también análisis micro. Y justamente desde la perspectiva sobre la cual se haga el análisis, pues se encuentran posiciones absolutamente contradictorias, posiciones que tienen que ver con el acuerdo en sí, o posiciones que tienen que ver con algunos elementos, como la JEP, como la desmovilización, como el narcotráfico que hay en el país y que de alguna manera está ligado al grupo con el cual se firmó el acuerdo de paz. Es decir, un tema sobre el cual vamos a escuchar justamente opiniones de personas expertas, de análisis muy minuciosos para que saquemos una conclusión. Recuerden que este programa se llama En un Minuto porque justamente las entradas, las opiniones y los argumentos deben consolidarse en esos 60 segundos, con la idea de que sea muy dinámico y de que podamos escuchar esas múltiples miradas sobre el tema. Y están con nosotros, nos acompañan en este programa la senadora Paola Holguín, estudiosa permanentemente de este tema y quien está al tanto de todas y cada una de esas circunstancias que rodean el acuerdo de paz. Está con nosotros igualmente Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez es profesor, investigador de la Universidad de Antioquia, un hombre que además ha estado vinculado a los medios de comunicación y conoce realmente también en forma muy profunda lo que ha ocurrido con este acuerdo de paz en Colombia. Y nos acompaña, está conectado con nosotros, el doctor Rubén Fernández. Él es el subdirector del Centro de Fe y Culturas. Es decir, con ellos vamos entonces a hacer este análisis pormenorizado. Vale la pena recordar que teníamos un cuarto invitado, lamentablemente por razones de fuerza mayor de último momento no pudo acompañarnos y por ello tendremos solamente estos 3 invitados. La historia reciente de Colombia está marcada por negociaciones de paz con grupos alzados en armas con miras a resolver los conflictos estructurales del país de forma pacífica. Entre 1990 y 1998, el gobierno colombiano firmó acuerdos de paz con 8 grupos insurgentes de izquierda y en el 2006 con las Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupaba diversos grupos paramilitares. En el 2016 se firmó en Cartagena el acuerdo de paz con las FARC, fundamentado en 5 puntos. 1. Reforma rural integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de drogas ilícitas. Y 5. Víctimas. Estableciendo además las condiciones de un 6º punto para verificar la implementación y la refrendación de los acuerdos. Según el Registro Único de Víctimas, en el país se cometieron desde 1985 y hasta el 2016 más de 9 millones de hechos victimizantes, entre los que se encuentran más de 8 millones de desplazados, más de 1 millón de homicidios, 500.000 personas amenazadas, 182.000 desaparecidos, entre otra serie de violencias cometidas a sujetos individuales y colectivos. En el plebiscito del 2 de octubre del 2016, los acuerdos fueron rechazados por la ciudadanía con una diferencia en la votación de poco más de 50.000 votos. El gobierno llamó a los contradictores para ajustarlo y el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, se firmó un segundo acuerdo con modificaciones que se convirtió en texto constitucional. Sin embargo, este acuerdo de paz no ha dejado de tener detractores. A 4 años de la firma del acuerdo, varios sectores expresan su preocupación por la lenta puesta en marcha de su implementación, por una ola de violencia contra los y las excombatientes, el retorno de algunos insurgentes a la guerra y varios intentos en el Congreso por derogar lo pactado. Es hora de comenzar el debate con una pregunta general y una pregunta global. ¿Acuerdo de paz, ficción o realidad, senador?
Lo primero es que no está bien que se llamen acuerdos de paz, porque eso es macro y genera una expectativa en los ciudadanos que nunca es cierta. Aquí lo que se dan son procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales. Dos, este es un proceso que no logró desestructurar completamente a la FARC y pasamos de una FARC en el monte como estructura criminal a unas disidencias que siguen delinquiendo, a unos en un partido haciendo política y a unas milicias que además han infiltrado algunas marchas. Y además hay un tema de fondo muy grave y es que se decía que en este acuerdo el centro eran las víctimas y las grandes damnificadas del acuerdo, diría yo, que son las víctimas por el golpe que se ha dado en temas fundamentales como la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Y el último punto grave, se comprometieron a que el acuerdo tenía que ser ratificado por los colombianos y los colombianos dijimos no en las urnas en el plebiscito. Yo creo que precisamente es una realidad ficcionada, y ficcionada desde los diferentes puntos de vista. Fíjense que la ven de una manera los académicos, la ven de otra manera el Centro Democrático, lo ve de otra manera quien firmó, pero viéndolo históricamente, esto sí es un acuerdo de paz. Es un acuerdo de paz porque era un grupo armado, no era un grupo delincuencial como usted está diciendo, era un grupo político armado que degeneró en delincuencia cuando se metió a traficar, pero por la presión misma de las circunstancias de la guerra. Cuando, si no fuera así, no hubiera de 13.000, no hubiera 10.000 desmovilizados. Y entonces, como el Centro Democrático lo cuenta de una manera y el gobierno lo cuenta de otra, los académicos lo vemos de otra, porque vemos la trayectoria. Aquí lo que hay son puntos de vista que se alimentan o de la ignorancia, o del miedo, o de la complicidad. Entonces es lo que tiene tergiversado el asunto. Es decir, hay una ficción premeditada. ¿Su opinión, doctor Rubén? Yo creo que estamos ante un instrumento que permitió la desmovilización del grupo más importante en términos de número, de capacidad, de experiencia para generar violencia en este país. Tuvimos como desfortuna que una de la condición clave que habíamos planteado, pues todos, que tenía que ver con que el Estado copara de manera legítima los territorios que dejaba esa antigua guerrilla, pues eso no sucedió, no ha sucedido. Y por el contrario, una vez más el Estado permitió que fueran diversos grupos ilegales los que tomaran ese control y eso atenta claramente contra cualquier posibilidad de consolidación de paz en el país. Pero que hay unos logros concretos para muchos territorios, especialmente en el mundo rural, a mí no me cabe duda de eso. En algún momento se habló justamente, siguiendo la línea de su primera participación, senadora, se habló de una mesa de conversación con las FARC. Luego se denomina acuerdo, ¿por qué? Porque era una manera de entenderlo más vendedor hacia el mundo, el acuerdo de paz, que hablar de una mesa de conversación. Sí, porque es más fácil, y ¿quién no compra la dulce palabra paz? Es que la paz es un anhelo de 48 millones de colombianos, por eso uno de los temas graves aquí fue tratar de estigmatizar sectores hablando de amigos de la paz y amigos de la guerra. Aquí 48 millones de colombianos somos amigos de la paz. La diferencia es cómo lograr esa paz, la diferencia es que algunos no queríamos un acuerdo de impunidad que terminara generando nuevas violencias. La diferencia es que algunos creíamos que no puede ser el Estado el que se somete a las condiciones de una estructura criminal. La diferencia es que algunos hablamos siempre de unos puntos rojos que no son negociables, que se tienen que respetar en una democracia, en un Estado de Derecho, y que aquí fueron violentados. Se quiere mostrar como si fuera lo máximo un acuerdo que buscó desmovilizar 13.000 personas y se les olvida que la Ley de Justicia y Paz, sin entregar todo eso, desmovilizó muchísimas más. Claro, senadora, pero mire, es que la ficción viene desde hace mucho rato. Desde el 2001, cuando el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos decidió ante el mundo que todo grupo que se opusiera a la forma de democracia que Estados Unidos cree que es la verdadera, es un terrorista. Y entonces aquí en Colombia hubo un instrumentalizador muy amigo mío hace muchos años, José Obdulio Gaviria, que le dio por lanzar la tesis de que las FARC no eran un grupo político armado en guerra, sino que eran unos delincuentes que atentaban contra la democracia, terroristas. Y en eso quedó con Estados Unidos filado, como geopolíticamente se los mandan, y nunca quisieron ver la realidad de una guerra que hay en Colombia, que es viejísima. Miren, la realidad de la guerra colombiana es tan vieja como la conquista española.
cuando llegaron a repartir las tierras que eran de nosotros, pues de los que estaban aquí antes, la corona española hacía concesiones de tierras y empezó a entregarlas. Y cuando la gente se vio sin tierras en algunos lugares, salieron a colonizar y luego aparecían los dueños otra vez a reclamar sus tierras. Doctor Rubén. Yo creo que claramente había una situación militar en el campo militar novedosa respecto a años atrás, por ejemplo, respecto al Caguán o respecto a otros momentos, en donde había ventaja militar estratégica del Estado, y eso lo consiguió pues, básicamente el Estado colombiano, el Plan Colombia, y hay que hacer un reconocimiento a la fuerza pública por esa razón, pero tampoco estábamos ante una guerrilla derrotada. Y eso, el fruto de esa negociación, se llama acuerdo de paz. Pues puede que no le pongamos ese nombre, claramente pues no se consigue la paz a partir de un acuerdo. La senadora tiene razón en el sentido de que son cosas que se tardan muchos años en ser implementadas, pero la negociación política de la desmovilización, que es lo que está en el fondo de lo que estamos planteando, creo que claramente eso fue lo que sucedió. Yo puedo decir algo, es que ahora que hablábamos del tema del terrorismo, hay varios asuntos importantes. El primero es que la definición que uno le dé a una estructura criminal también determina cómo puede atacarse esa estructura criminal y lo que políticamente puede representar o no. Y a pesar de que no existe una definición universal de terrorismo, sí hay un consenso entre los distintos países y los organismos internacionales en que el terrorismo es el uso o la amenaza de uso de violencia con fines políticos, y definitivamente eso estaba haciendo la FARC, combinado con un tema de narcotráfico. A mí no me pueden decir que es delito político secuestrar, que es delito político poner bombas, que es delito político reclutar forzosamente menores de manera sistemática y abusar de las mujeres de manera sistemática como lo hacía la FARC. El traqueteo no es un delito político, como además trataron de hacerlo ver en el acuerdo, que ese es otro tema muy grave que me imagino en algún momento vamos a tratar. Sí, lo que pasa es que cuando las cosas se ven solamente de dos colores, o blanco o negro, es muy fácil decir ese tipo de cosas, pero es que las circunstancias de una guerra son tan duras. Mire, en un programa parecido a este estábamos precisamente con uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, que después lo mataron, que el que entró a la casa de Nariño. Él me decía, profesor, es que de las cosas que uno ni siquiera las tiene pensadas cuando está en la guerra, es esa barbaridad en lo que eso deriva, venga de donde venga. Lo que sí reconocemos, me decía él, es que la guerra que nosotros hacemos por el narcotráfico y por la delincuencia común es completamente distinta a la guerra que hacen las FARC, el ELN y el EPL. En ese tiempo todavía estaba el EPL, no es que el EPL se desmovilizó un pedacito y el demás se quedó por ahí como los pelusos, que ahora son los que están haciendo de águilas negras y de urabeños. Entonces, es una guerra combinada de diferentes elementos. Uno no puede decir que porque entonces el otro traficó o que porque puso una bomba, eso ya desvirtúa totalmente los orígenes y el futuro que están buscando. Sigue siendo una guerra política. Doctor Rubén, ¿se puede hablar de algunos logros concretos, precisos y puntuales de lo que va corrido del acuerdo? Yo creo que hay 3 o 4 cosas que vale la pena mencionar, pues así muy puntualmente en este minuto que tenemos para este planteamiento. El primero es haber puesto en funcionamiento el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repeticiones. Para mí es una muy buena noticia que la Jurisdicción Especial de Paz esté funcionando, creo que lo está haciendo bien, y lo mismo podría decir de la Comisión de la Verdad y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Creo que esa es una buena noticia, es un logro del proceso de paz. Y otra tiene que ver con que miles de combatientes dejaron las armas y en la actualidad están en procesos de reincorporación a la vida económica, social de sus territorios, y una parte está haciendo política. Ciertamente es un proceso que no ha terminado, que todavía faltan fases porque se desarrollen, pero estas 2 cosas al menos a mí me parecen una gran noticia para el país. Y sobre ellas vamos a hablar seguramente, habrá mucho que discutir sobre cada uno de esos elementos a los cuales se ha referido el doctor Rubén Fernández. En este programa, en un minuto, desde esta aula del pensamiento, recuerden, argumentos, posiciones, puntos de vista, en un minuto para hacer dinámica la posibilidad de que ustedes tengan elementos de juicio para sacar sus propias conclusiones. Mensajes y regresamos aquí, desde el aula del pensamiento.
Continuamos en un minuto, hablando hoy sobre el acuerdo de paz. Acuerdo de paz que, de acuerdo con el último planteamiento del doctor Rubén Fernández, tiene algunos aspectos que pueden considerarse como situaciones absolutamente concretas de mejoría o de resultados positivos justamente de lo que se firmó hace más de 4 años. Pero vi, doctora, que tenía algunas apreciaciones sobre esos puntos. Sí, por ejemplo, sobre el tema de la JEP. Primero, yo creo que la JEP de origen es ilegítimo, porque no está bien que los victimarios ayuden a diseñar el tribunal que los va a juzgar y a elegir indirectamente sus magistrados. 2, porque a pesar de los años que llevamos, de las investigaciones que tenía la justicia ordinaria, incluso condenas en firme, al día de hoy la JEP no tiene una sola condena en firme. 3, varios funcionarios y contratistas de la JEP hoy están siendo investigados por la Fiscalía por corrupción, obstrucción a la justicia, favorecimiento a la FARC, entre otros delitos. 4, las víctimas han sido irrespetadas. Mientras las audiencias contra la fuerza pública se hacen a puerta abierta y con presencia de las víctimas, se ha tratado de obstruir la presencia de las víctimas de la FARC en esas audiencias, y esas sí son a puerta cerrada. Uno siente que se ha convertido más en una lavandería de delitos para la FARC, la JEP, que de verdad en lo que debería ser, que es un instrumento de justicia para darle garantías a las víctimas. Vuelve y juega, doctora. Vea, es que cuando usted ve el mundo de blanco o negro, entonces siempre va a decir, si esos son los malos porque están dando bala, esos malos no tienen por qué poner condiciones para nosotros hacer la paz con ellos, sino que nosotros hacemos la paz que queremos para que ellos se sometan, que es lo que le hubiera gustado al Estado colombiano y a una parte de los gobernantes. Lo que pasa es que hay que entender que la dinámica de la guerra es tan agresiva, y fue precisamente el desespero de ver ese mundo de muertos, de secuestrados, de extorsionados, de violadas, de violados, lo que llevó a que dijeran, bueno, hay que llegar a un acuerdo, y hay que llegar a un acuerdo con el enemigo armado. No hay que decirle desármese primero para que venga que hagamos un acuerdo después, como está diciendo Duque ahora con el ELN. Eso es una tontería, eso es una enfermedad, porque uno negocia con el enemigo que está armado y pone las condiciones que puede poner cada quien según la fuerza que tenga. Entonces ahí es donde resulta. La JEP no es ilegítima, sino completamente legítima, porque fueron precisamente acuerdos de dos partes que estaban enfrentadas. Acuerdo a los que los ciudadanos le dijimos no en las urnas, es que qué parte Muy del poquitos no ciudadanos entendieron. dijeron más. Pero dijimos no, es que ganan las mayorías en democracia, y la condición del 53.000 plebiscito votos. no la pusimos nosotros, la puso el gobierno y la FARC. La propia FARC en el documento de los Llanos de Yari dijo que el acuerdo se implementaba sí, solo sí lo aceptaban los colombianos, y los colombianos dijimos no. Eso es torcer las reglas de juego y torcer la democracia. Otra cosa, no es cierto que porque ellos estén armados ellos tengan que imponer su tribunal. Les recuerdo que los más de 53.000 desmovilizados en Justicia y Paz, paramilitares y guerrilleros, se desmovilizaron bajo la justicia ordinaria con unos fiscales especiales de Justicia y Paz. Entonces no es cierto que ellos tengan para someterse que escoger su propio tribunal, diseñarlo, elegir sus propios magistrados. Y aquí es muy importante, mire, es muy costosa la JEP y no se han visto resultados. Al día de hoy no hay una sola sentencia en firme, pero en cambio dejaron escapar a Santrich con el argumento de que no podía ser extraditado, a pesar de que el delito fue posterior a la firma del acuerdo. Su opinión, doctor Rubén, lo escuchamos. Sí, la senadora olvida varias cosas. La primera de ellas es que no fueron las FARC quienes escogieron ese tribunal. Fue una comisión que posiblemente pues a usted y al partido de gobierno no le gustan, pero es una comisión internacional que a mí me ofrece garantías y me ofrece respeto. Lo segundo es que si usted le aplicara esos parámetros de exigencia que en este momento le pone la JEP a cualquier tribunal en este país, no habría justicia que pudiera ser considerada legítima. La JEP tiene unos tiempos, tiene unos procedimientos y está trabajando en ese ritmo, pero plantear que tenga ya fallos en firme cuando no ha transcurrido el tiempo necesario es sencillamente un atropello. Usted lo que hace es ponerle una vara para medir a la JEP, que no la pone para medir el resto del sistema judicial, y eso es injusto. Aquí yo no estoy defendiendo el sistema judicial, de hecho nosotros estamos proponiendo una reforma al sistema de justicia, porque Colombia es un país que según exfiscales tiene una impunidad del 98% aproximadamente.
No es defender a uno o atacar al otro, es con hechos fácticos demostrar si sirve o no. Además, porque vuelvo y digo, puede que sea para ustedes muy poquito tiempo, pero es que ya habían investigaciones muy adelantadas y condenas en firme. Le doy un ejemplo, Bencos Biojó, el asesino de Bojayá, había sentencia en firme por más de 36 años de prisión por el asesinato de casi 100 personas y más de 100 heridos en una iglesia en estado de indefensión, población civil, la mayoría eran niños y mujeres. Ese señor hoy es congresista de la República sin pagar un solo día de cárcel, a pesar de que el delito que cometió había sido calificado por la ONU, no por nosotros, como un delito atroz y de lesa humanidad. Pero usted me habla de justicia y paz. ¿Qué fue justicia y paz? Ese no fue un acuerdo de paz, eso fue una transacción que hicieron y era una transacción con, nosotros decimos aquí con perro amarrado. Es decir, las condiciones de justicia que estaban acordando para los paramilitares que estaban ahí era un trato suave porque de todas maneras habían sido los colaboradores del Estado. Los paramilitares en Colombia fueron un grupo que el Estado mismo cooptó a partir de unas fuerzas que estaban en el monte armándose para combatir a la guerrilla. Desde 1986 estaban en la tarea. Y el gobierno de ese momento en el departamento y el gobierno nacional, los diferentes gobiernos fueron aceptando que los paramilitares fueran la solución dolorosa, pero que era la solución contra la guerrilla. Lo que pasa es que se dieron contra un muro. Y entonces había que salir de ese atolladero. ¿Vamos a seguir en una guerra eterna? Claro. Nosotros ahí tenemos una diferencia de fondo, y es que si bien algunos agentes del Estado de manera ilegal y criminal se aliaron con los paramilitares, no fue una política de Estado. Esa es una diferencia de fondo entre la apreciación que usted tiene y la que yo tengo. La segunda es, nosotros, Colombia venía de puros acuerdos de impunidad, de amnistía o indulto, con el EPL, con el M-19, con Quintín Lame. Nosotros volvimos a un sistema donde, yo lo he dicho siempre, muy poquito, 8 años para los crímenes de los paramilitares, pero por lo menos hubo algo de pena privativa de la libertad. Hoy nosotros no vemos a la FARC privada de la libertad, pero sí los vemos en el Congreso posando de políticos. Ahí hay una diferencia, hubo una ruptura en la Ley de Justicia y Paz porque se plantearon unas exigencias diferentes que hasta ese momento no se habían planteado en Colombia porque todos los procesos anteriores eran procesos marcados por la amnistía y el indulto. Doctor Rubén, lo veo levantando la mano. Sí, lo que sucede, senadora, es que en el caso de las AUC, el proceso de negociación no implicaba ninguna necesidad de representación política. Es bastante conocido por todo el país que en su momento el principal dirigente dijo que cerca del 35% del Parlamento colombiano trabajaba con las AUC. No es el caso de las FARC. Entonces, en ese sentido, la ecuación que se planteó en el acuerdo de paz, el reciente hecho con las FARC, era dejen las armas, dejen de delinquir, dejen de cometer delitos atroces a cambio de que hagan política. Eso me parece que es una herramienta que tienen las sociedades desde mucho tiempo atrás y me parece que es una herramienta absolutamente necesaria. En el caso de las AUC no tenían necesidad de ninguna representación política porque ya la tenían. Yo ahí tengo una pequeña diferencia, perdón, y es que no creo que uno pueda afirmar que no tienen representación política la FARC porque no hayan condenados por FARC política. Lo que pasa es que ese es un proceso que nunca se ha dado y que ojalá se dé, que todos los responsables, empresarios, políticos que hayan estado vinculados con esa organización narcoterrorista de la FARC, pues en un momento paguen, porque es que para política sí hubo, FARC política no ha habido. Hasta ahora no hay investigaciones y no hay condenas en firme sobre ningún político vinculado a la FARC. Y los ciudadanos sabemos que de facto sí los hay, que no se haya hecho justicia es otra cosa. Y aquí hay otro tema importante, ellos mismos se comprometieron a que criminales atroces y de lesa humanidad no irían al Congreso, y fueron. Y ahí están, y es una prueba, no es un parecer, es que es la realidad. Y ese compromiso se había hecho durante el proceso de La Habana, que ellos no irían sin pagar por sus delitos, que los delitos atroces y de lesa humanidad no serían amnistiables ni indultables, y de facto hoy lo están. Hay un tema importante que es el cumplimiento. Digamos que ya haya habido algún análisis sobre la estructura en general del acuerdo de paz. Hablemos del cumplimiento, digamos, porque hay dos partes, el gobierno, el Estado colombiano, y de otro lado los desmovilizados, porque digamos, esos desmovilizados son los que supuestamente sí están dentro del acuerdo.
¿Cómo está el cumplimiento de lado y lado? Pero Juan, es que la senadora dijo una cosa muy interesante ahora en relación con que si eso era o no una política de Estado, el paramilitarismo en Colombia. Y eso hay que dejarlo claro porque ahí vamos a entender las razones de por qué se cumple o no se cumple. Mire, yo acabo de dirigir una tesis de historia donde hemos revisado los últimos 50 años de los problemas políticos colombianos donde ha habido implicación de crimen. Revisamos Amnistía Internacional y revisamos el Human Rights Watch en Estados Unidos sobre todas las sentencias. Se puede decir, y es demostrable, es decir, la tesis lo trae, citando la fuente, ¿dónde hubo o no complicidad del Estado? ¿Dónde lo hubo? Y en todos los gobiernos de los últimos 40 años, Colombia ha tenido gobiernos permisivos, gobiernos que lo hacen en nombre del Estado, con el paramilitarismo. ¿Por qué? Y se ampararon, y el que le dio un viso legal empezó siendo con Carlos Lleras Restrepo, desde Guillermo León Valencia, lo ratifica Carlos Lleras y empiezan a hablar de autodefensas legales. Ahorita nos completa la historia porque ya se acabó el minuto. ¿Cómo está el cumplimiento de parte y parte? Yo creo que el gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes para mantener la implementación de un acuerdo que además no firmó este gobierno. Además, el presidente Duque ganó con la promesa de que ni risas ni trizas, que le iba a hacer modificaciones al acuerdo que lamentablemente hasta ahora no se han hecho. Pero además ha hecho unos enormes esfuerzos fiscales porque este acuerdo se dejó sin financiación para poder cumplirlo. La FARC ha incumplido en todo. De los bienes de manera real ha entregado, según la Dirección de Estupefacientes, el 0.7% de lo que se supone iba a entregar. No entregaron a los menores reclutados, no han dicho la verdad. Los responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad hasta ahora no tienen condenas y no están pagando cárcel. Es un tema muy difícil, las disidencias que son más o menos del 15%, pero además esos marquetalianos que son la FARC, que hoy están amenazando el país, con quienes además fueron negociadores. Es que Santrich y Márquez fueron negociadores. Ahora me completa eso de quiénes fueron los negociadores. Pero es que a Santrich y a Márquez los devolvió fue el propio Estado, no fue el fiscal el que les hizo el montaje. No puedo porque es el minuto suyo. No, claro que no, es que montaje no hay, es que ustedes están hablando de la versión que sacó un medio de comunicación del abogado de Santrich, pero ustedes no están hablando de la realidad de lo que hay. Y a mí sí me da mucha pena, doctor, pero tratar de ocultar que la FARC es narcotraficante a mí me parece muy grave. Yo he entregado y he pedido en el propio Congreso que expliquen si es verdad o no los vínculos de ellos con el cártel de Medellín, si es verdad con el cártel, la oficina acá en Medellín, si es verdad o no el vínculo de ellos con el hombre de la camisa roja y con un montón de extraditados en Estados Unidos. Pretender ahora negar que la FARC se han dedicado al negocio del narcotráfico a mí no me parece serio. Utilizar agentes ocultos está permitido por la ley en Colombia y en Estados Unidos. Y la otra cosa es, mire, no hablemos desde lo que dicen los medios, de la realidad de un proceso que está llevando el Tribunal de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, contra ellos con pruebas contundentes que vinculan a Santrich al negocio del narcotráfico. Doctor Rubén, su visión sobre el cumplimiento de las partes. El Estado colombiano contrató al Instituto Kroc, que es un instituto de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, para hacer ese seguimiento, y ellos han planteado que hay unos porcentajes de cumplimiento significativos, importantes. Aquí no hay tiempo pues de detenerse en eso. Yo los invito a que le echen una mirada. Y la gran conclusión de esos informes, ya se publicó el cuarto, es que hay cosas pendientes por parte de las FARC, pero han cumplido en lo fundamental. Lo que hace la senadora de endilgarle a las FARC el problema de las disidencias es francamente desleal. Es decir, si usted hoy entonces revisa lo que pasa con el Clan del Golfo, tiene que echarle la culpa al proceso del Ralito. No, hay gente que se sale de esos procesos y eso siempre pasa. Y yo creo que hay otro problema grave que tendríamos que tocarlo después, que es el incumplimiento del Estado. Pero mire, Juan, es que ella tiene toda la razón en el que las FARC están traficando con coca, eso es innegable, el ELN lo está haciendo, lo están haciendo los pelusos, pero lo están haciendo los paramilitares que están todavía activos, que es una gran cantidad, no son 2 o 3, porque no se les olvide que cuando el EPL se desmovilizó, el grupo que quedó allá se entregó con todo arma y armamento a las AUC para perseguir a las FARC, y eso quedó así abierto. Ese grupo paramilitar que está allá no se entregó nunca, no entró a Justicia y Paz.
Entonces, paramilitarismo hay todavía y activo, tan activo como las fuerzas guerrilleras. Por eso hay una especie de estancamiento en la lucha guerrillera y paramilitar colombiana. Hay 3 fuerzas en combate que no son capaces de derrotarse los unos a los otros. Estamos en una situación que hay que buscar de nuevo una negociación, y una negociación completa. Si algún error hubo negociando con la FARC, fue que no dejaron que y en negociaran términos de nosotros. cumplimiento, Juan Guillermo, hay un tema que me parece fundamental también mencionar, y es que al día de ayer son más de 240 personas pertenecientes a esa organización desmovilizada que hoy están sin armas, que han sido asesinados. Eso sencillamente es inaceptable. Es decir, no puede ser que una sociedad seria, que un Estado serio permita que pase una cosa como esas. Y eso está, es decir, el responsable constitucional del control del orden público y de la protección de la vida de las personas es el Estado colombiano en cabeza del gobierno. Que un Estado como el colombiano no sea capaz de proteger un grupo humano cualquiera, estamos en una situación realmente crítica, dramática, muy problemático además y muy paradójico que en un gobierno del centro democrático eso sea una característica, la desprotección de la vida de las personas. A mí me parece un poco, digamos que por calificarlo bajito, audaz que haga ese tipo de afirmación, y además yo le quiero recordar que según la unidad especial de la Fiscalía, que es la que está estudiando el asesinato de excombatientes de la FARC, los responsables son en su mayoría la propia FARC. En segundo lugar el ELN, en tercer lugar el Clan del Golfo. Normalmente se da en zonas de disputa por control del territorio y control del narcotráfico. Y a diferencia de lo que pasa con los demás homicidios, se ha logrado esclarecer o establecer responsabilidades en el 77.7% de los casos de los excombatientes asesinados. Entonces ahí también es muy importante que se revise la responsabilidad de la propia FARC, que son los mayores responsables hasta ahora de esos casos de asesinato. Y hoy existen 266 esquemas individuales de protección a excombatientes, además de la protección que se le está brindando en las zonas donde están concentrados. Sí, el asunto es que en territorio es muy diferente a como es en Bogotá. Es decir, como se ve la cosa desde Palacio y desde los centros administrativos y políticos, es diferente. Otra cosa en el monte. Ese asunto es un problema de control de tierras. Lo que les decía ahora, es tan viejo como la colonización. Y entonces, todos esos asuntos es de control de tierra. Es posible que las FARC, disidente, esté volviendo a conquistar a su gente y quite de ahí a los líderes que están buscando que la tierra regrese a los propietarios. Pero es posible también que lo esté haciendo el ELN. Y es completamente claro que lo están haciendo los paramilitares. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un problema de tierra. Es que el secreto de la guerra en Colombia es el problema de la tenencia de la tierra y la llegada de la guerra contra el narcotráfico. Que por fin, Estados Unidos, la comisión que había nombrado el presidente Trump, antier lanza su informe nuevamente. En 2008 habían lanzado un informe diciendo esa guerra contra las drogas es un error, no ha dado resultado, y ahora vuelven y dicen lo mismo antier, por el mismo problema. Sí, ahora, senadora, hay una cosa que usted hace que me parece problemática desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético. Es decir, el hecho de que los asesine la guerrilla o la exguerrilla justifica esos homicidios, ¿o qué es lo que está detrás de sus palabras? El responsable institucional de proteger la vida de las personas es el Estado, no son grupos armados ilegales de ningún tipo. Por eso, el que haya ese volumen de homicidios es básicamente una responsabilidad del Estado, independiente de quien los cometa. Yo creo que hay problemas muy graves de control en esos territorios, pero a quién los ciudadanos es a quien tenemos que reclamar, no es a las FARC. A quien hay que reclamar es al Estado, porque el Estado es el que legítimamente está ahí para ejercer control. Yo le solicito que usted aclare ese punto de vista, porque suena justificatorio de homicidios que definitivamente para mí no puede ser. Yo le pido, por favor, que no ponga palabras en mi boca. Y si algo me ha caracterizado a mí es que yo condeno toda la violencia, venga de donde venga. Es que yo no justifico a un grupo o a otro, ni creo que esté bien ningún asesinato porque sea de un excombatiente de la FARC. Lo que no es serio aquí es que todo el tiempo se hable de la responsabilidad del Estado y se quiera omitir las estructuras criminales que están detrás de esos asesinatos y que son directamente FARC, ELN y Clan del Golfo en ese orden. Ellos son los responsables de los asesinatos. Lo que no es serio es tratar
tratar de ocultar que una de las herencias de este acuerdo son más de 200.000 hectáreas de coca que financian todas las estructuras criminales en Colombia y que esos asesinatos se dan especialmente, al igual que los de líderes sociales, en zonas donde hay disputa por control del territorio y control del narcotráfico. Aquí lo que no es serio es seguir con discursos que busquen justificar violencias de un lado y castigarla del otro. En una democracia, en un Estado de Derecho, no está bien justificar la violencia de nadie. Pero, Sí, adelante, Juan. no, simplemente que el Estado, más allá de que esté vigilante o no de esos grupos, al Estado le ha faltado presencia. Cuando decimos presencia, ¿es presencia institucional en esos territorios? Es que el asunto con el Estado colombiano es que está entrampado en una doble situación de legalidad y de ilegalidad. El Estado colombiano está siendo cooptado por el crimen desde 1985 y está clarísimo. Es decir, están los datos. Cuando Pablo Escobar y su grupo y los grupos de mafiosos decidieron meterse a la política, ya venían comprando votos desde el piso. Y casi todas las estructuras decisivas del Estado colombiano hoy están permeadas por gente con intereses en el narcotráfico. No es que el narcotráfico sea el mal, el narcotráfico es la oportunidad que vieron todos para meterse a esa guerra y sostenerla. El Estado colombiano mismo sabe que si acaba con el narcotráfico de aquí a mañana la mitad de la economía colombiana se quiebra. Y se quiebra porque es que también el empresariado está cooptado. Entonces es un entrampamiento cruel que no se resuelve simplemente dando bala, ni diciendo que estos son terroristas y no negocio con estos. Es todo lo contrario. O los que no somos partidarios del narcotráfico, ni del crimen, ni de las guerrillas, ni de los paramilitares, nos pronunciamos. ¿Qué podemos decir de esa presencia estatal, senadora? Ese es un problema histórico no solo de Colombia, sino de América Latina. En general, en América Latina tenemos más territorio que Estado. Y la falta de capacidad de los Estados en América Latina para ocupar hasta el último centímetro del territorio lleva a que los espacios vacíos los ocupen distintas estructuras criminales. Esa es una realidad de nuestra región y es una realidad que hay que buscar acabar. Nosotros necesitamos que sea la fuerza legítima del Estado la que logre controlar absolutamente todo el territorio. Nosotros necesitamos mejorar y reformar la justicia, porque es que finalmente seguridad y justicia son un binomio inseparable. Cualquier crimen, llámese narcotráfico, secuestro, extorsión, corrupción, es un crimen de cálculo. Costo-beneficio, en un país con una impunidad del 98%, es un país que es caldo de cultivo para la proliferación de delitos y de estructuras criminales. Doctor Rubén. Yo coincido con la senadora en que en la condena a cualquier tipo de violencia, pues en esa hemos estado nosotros pues la vida entera prácticamente y definitivamente uno de los grandes retos que tiene este país es a erradicar la justificación social y política de la violencia como una herramienta para conseguir propósitos. Esa es una cosa que la sociedad debería conseguir. Esto lógicamente hay que aplicarlo a todos. A cualquiera que pretenda actuar en la vida social y política de este país. Yo ahí coincido con la senadora. Creo que de todas maneras hay una manera de mirar las cosas que debería guardar equilibrio porque nada justifica un homicidio. Ese debería ser el planteamiento básico de porte moral y ético que tuviéramos los colombianos. No hay nada que justifique un homicidio. En ese tema de la violencia hay un aspecto fundamental al cual se refirió, senadora, usted al comienzo, que es la verdad. De alguna manera era o es un gran objetivo del acuerdo, que la verdad surja, que la verdad salga, que la verdad al final se convierta en un alivio de alguna manera para los colombianos que han sufrido ese tema de la violencia. En ese campo se ha hecho poco. ¿No hay realmente los esfuerzos que debieran hacerse en función del acuerdo? La verdad es que yo creo que esa sigue siendo otra gran damnificada. Se han hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, que han permitido exhumar algunos cuerpos y encontrar algunos desaparecidos. Eso es muy importante porque una familia a veces sufre más incluso con un desaparecido que con un muerto. Porque un desaparecido es alguien por el que usted todos los días se está preguntando dónde está comiendo, lo tienen secuestrado, está vivo, está muerto. Es una situación bastante dolorosa, pero no se ha dicho la verdad. Es que todavía, y yo soy una crítica de la JEP, porque es que cuando uno ve que ya
hay personas investigadas por obstrucción a la justicia, favorecimiento a la FARC, por corrupción, uno dice qué difícil va a ser que operen de manera justa, de manera imparcial, de manera rápida para que los ciudadanos puedan conocer la verdad. Y yo creo que la verdad es toda la verdad, porque uno también ve unos esfuerzos por una deconstrucción histórica y por generar una nueva verdad que le sirva a los interesados. Claro, es que cuando se habla de verdad, la gente cree que es que hay una cosa que se llama, que es absolutamente cierta y ahí está, y que lo otro es mentira. Entonces casi siempre la verdad coincide con lo que uno está pensando, y resulta que eso no es así. En la investigación histórica lo que muestra es que hay una cantidad de contrastes, de verdades que van y vienen. Si alguien tiene pavor en este momento de que haya verdad, no son precisamente las FARC, no son precisamente las FARC, ya saben qué han hecho, y el ELN sabe qué ha hecho, y los paramilitares sabían qué han hecho. Los que tienen pavor son los que están en el Estado en este momento disfrutando de cargos a los que llegaron por presión de las fuerzas de diferentes fuerzas armadas que estaban en guerra. Es decir, cómo cooptaron en los territorios la votación para llegar, por ejemplo, por La Guajira, en Antioquia, en Cundinamarca, en Bogotá. Es decir, los que no quieren que haya verdad son los que van después a quedar en evidencia ante el país de cómo estaban usufructuando unos cargos apoyándose en el conflicto armado. Pero yo creo que la FARC sí quiere ocultar la verdad y no quiere la verdad. La prueba es que cuando les hablan de reclutamiento forzoso y sistemático de menores, ellos dicen que no. Y empiezan siempre negando los delitos y luego van justificándolos, y eso no es serio, porque es que los delitos están ahí, nosotros vimos y sabemos que los cometieron, que los cometió la FARC, el ELN, los paramilitares. Lo que uno dice es, aquí se está jugando un poco al absurdo, porque uno sí ve un enorme esfuerzo, y lo vemos en el Congreso incluso a través de proyectos de ley, para una deconstrucción histórica de la verdad y para construir una supuesta verdad que sea favorable a la FARC, a la justificación de los delitos que ellos han cometido, de los crímenes que han cometido, y es tristísimo y doloroso ver, porque es que ellos de frente cuando han ido a comparecer han tratado de negar o de justificar los crímenes que han cometido. Entonces ellos sí le tienen miedo a la verdad, porque además ellos saben que ahí está la Corte Penal Internacional. Como vemos, un tema con muchas miradas. Guillermo, un tema... déjame un comentario. Por Sí, favor, adelante, sobre ese antes tema. de ir a los mensajes. Yo creo que la construcción de verdad no es un tema automático ni de corto plazo. El informe de la Comisión de la Verdad saldrá el próximo año. La senadora yo creo que se apresura pues en pedir resultados de corto plazo, y creo que 3 años, que era el plazo institucional que tenía la comisión, es un plazo muy corto de hecho, pero va a haber ahí un resultado importante. Nosotros hemos acompañado procesos en distintas regiones de este departamento en donde emergen cosas muy complejas, donde por ejemplo se ha puesto contra la espada y la pared a responsables de delitos atroces que pertenecían a las FARC, y eso ha hecho que ellos vayan modificando su posición. Yo creo que plantear que ellos hoy niegan lo que habían hecho en otros momentos era un punto de partida, es una cosa que se ha venido doblegando por parte de la acción de la comisión y de parte de organizaciones sociales en este país. Muy bien, muchísimos temas realmente sobre este acuerdo de paz. Vamos a unos mensajes y regresaremos en un minuto para escuchar justamente en 60 segundos opiniones, puntos de vista y argumentos sobre un tema trascendental para el país. Estamos en un minuto desde el Aula del Pensamiento. Ya volvemos. Continuamos en un minuto. Aquí estamos hoy analizando el acuerdo de paz. Acuerdo de paz que ya tiene más de 4 años desde su firma. ¿Qué habría que hacer, senadora, para enderezar lo que hay que enderezar? ¿Qué podríamos hacer para dinamizar el acuerdo? Yo tengo varias preocupaciones. La primera preocupación es el tema de la JEP. Yo creo que se tiene que pensar en una reforma o incluso en derogar la JEP para ver un sistema que pueda garantizar una justicia pronta e imparcial.
2, yo tengo angustia por el tema de no entrega de bienes por parte de la FARC. Ese era un compromiso y lo que han entregado es mínimo y eso es fundamental también para la reparación de víctimas, porque a uno nadie le devuelve un hijo muerto, un esposo asesinado, secuestrado, desaparecido, pero parte de la obligación también es la reparación monetaria de esas víctimas. La otra preocupación que uno encuentra es hasta cuándo van a incumplir el tema con los criminales atroces y de lesa humanidad que están hoy en el Congreso ostentando la curul, y a uno le preocupa que no se agilice el tema de verdad, porque quienes pueden ayudar también en el combate a las disidencias responsables de la mayoría de asesinatos, de quienes se han desmovilizado, son las propias FARC, que saben ellos cómo operan y dónde se encuentran. Sí, yo creo que hay un papel muy importante que tiene que cumplir el Centro de Memoria Histórica. Y precisamente ese es otro de los entuertos que hay que organizar, hay que reorganizar, porque cuando un centro de memoria histórica está en manos de alguien que niega el conflicto, le da una orientación completamente distinta. Hay que ponernos un historiador serio, porque es que este es un historiador militante. Yo conozco a Darío desde chiquito, y Darío ejerce en este momento como un director de un centro de memoria histórica, como historiador, pero con un punto de vista ideológico militante en el Centro Democrático. Pienso que hay un grave error. Un centro de investigación histórica es un centro que tiene que garantizar no neutralidad, que eso no existe, ni siquiera el cuento de la objetividad de que es que hablan en nombre de nada, no, compromiso con un tipo de verdad. Hemos jurado en Colombia que seguimos los derechos humanos y la democracia constitucional con un Estado social de derecho participativo. Ese es el juramento de la Constitución y esos son los referentes que debemos orientar, pero cuando empiezan a tomar decisiones contra eso, diciendo que no es contra eso, sino con eso, empiezan a engañar. Ahí yo tengo una observación y es decir que la verdad es que en Colombia hay conflicto armado interno que es equivalente a guerra civil, es su verdad y es de algunos académicos, no es la de todos. Entonces, no, es una verdad construida por unos, pero no todos piensan lo mismo. Hay muchos escritores, cuando uno estudia Pecó y a muchos hablan de que en Colombia no ha habido una guerra civil como tal. Se han presentado múltiples conflictos. Entonces aquí también hay un problema y es creer que el Centro de Memoria Histórica tiene que estar repitiendo una verdad de un grupo de historiadores, de un grupo de académicos que no necesariamente tiene que ser la verdad para todos. Nosotros hemos dicho, en Colombia no solo hay un conflicto, hay múltiples conflictos, pero nosotros no aceptamos que se hable de conflicto armado interno, que es sinónimo de guerra civil, porque aquí la sociedad nunca estuvo partida en dos como en Centroamérica. Doctora, se equivoca con esa confusión, porque cuando se dice conflicto interno armado no se habla de guerra civil. Es sinónimo técnicamente de guerra civil en el derecho internacional. Incluso se ha debatido tanto que se ha dicho, yo personalmente me creo y lo puedo decir con toda claridad, en Colombia no ha habido guerra civil, porque no estamos los civiles en guerra. Son grupos armados, pero grupos con intereses políticos armados unos y otros con intereses mafiosos. Eso es otro asunto distinto. Muy bien, quiero escuchar el planteamiento del doctor Rubén. ¿Qué hacemos para enderezar el camino? Yo creo que hay una necesidad de respaldar claramente el trabajo de la Jurisdicción Especial de Paz. Creo que el planteamiento que hace el Centro Democrático, y la senadora acaba de decirlo, es sencillamente el regreso a la impunidad. Es decir, si hay algo que ha garantizado la impunidad en este país, ese es el sistema judicial normal que hemos tenido. La existencia de la JEP, por el contrario, permite esclarecer algunos crímenes y en el marco de la justicia transicional producir sentencias condenatorias, algunos de estas. Lo que pasa es que la única modalidad, la única noción de justicia que existe no es meter gente 30 años a la cárcel. Hay otras maneras y hay otros valores que emergen ahí, como la reparación, como cosas, la verdad, por ejemplo, que juegan un papel muy importante. Ese tema de fortalecer esa instancia como una herramienta para reducir la impunidad, creo que es una de las cosas que toca hacer en la actualidad. En la parte final del programa, justamente un minuto para que nos cuente, de acuerdo con su planteamiento y la réplica del doctor Rubén, ¿esa reforma a la JEP sería hacia qué? Yo creo que hay una cosa importante y es, primero, garantizar que sea un tribunal imparcial el que juzgue a la FARC. Incluso
que cumpla lo que se estableció en el acuerdo, y es que hay unas penas mínimas, que las penas son para los criminales atroces y de lesa humanidad, que se mantenga el apoyo a quienes por no haber cometido este tipo de delitos han sido indultados y amnistiados, pero a mí sí me parece muy grave. Y mire, lo digo por varias cosas. Cuando uno ve lo que está haciendo el magistrado de la JEP con el caso de Dabeiba, con la manipulación que se ha denunciado por parte de la Comisión Civil de la Verdad, cuando uno ve, yo misma denuncié a 3 magistrados de la JEP por prevaricato en el caso de Santrich, porque ellos solo tenían que establecer la fecha, porque ellos no tenían competencia para ese caso, porque el delito era posterior a la firma del acuerdo final. Sin embargo, ellos decretaron que Santrich no podría ser extraditado. Mientras ese sea el tribunal, va a ser muy difícil lograr justicia, que es un elemento central, verdad y reparación. Muy bien, realmente un tema con múltiples miradas, con muchos puntos de vista, con inquietudes, con avances, con deudas, un tema trascendental para la sociedad colombiana. Por eso lo hemos querido tratar hoy en un minuto, aquí, desde esta aula del pensamiento. Gracias a ustedes por participar. Un segundo, Juan, es que un segundo. Nos queda una cosa muy interesante por decir, y es que además de las reformas que se tienen que hacer para acelerar, una que es indispensable es correrle a poner en funcionamiento las iniciativas empresariales que tienen los desmovilizados. Hay una lentitud absolutamente increíble y eso pone en serio peligro precisamente porque deja la tentación de que la gente quiera devolver. Doctor Rubén, usted tenía un cierre, quería... No, que de nuevo el reto, en eso también coincido con la senadora, tiene que ver con que el Estado colombiano cope el territorio. No estoy de acuerdo con ella cuando dice que debe ser la fuerza pública la que lo haga. Creo que la fuerza pública es muy importante que esté ahí, pero más importante que la fuerza pública es el resto de la institucionalidad pública. Mientras tengamos un Estado incapaz de proteger la vida de los ciudadanos y proteger sus derechos y sus libertades en el conjunto del territorio, va a ser muy difícil que funcione este o cualquier otro proceso de paz en el país. En fin, argumentos, posiciones, opiniones en un minuto. La idea es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nos reencontramos en otra oportunidad.